Sí, ahí está. Sí, Genial. ¿Cómo estás? bárbaro. Todo En tranquilo. Córdoba, ¿no? En Córdoba, sí, Muy bien. con frío. Sí, acá también. No está bueno el frío. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. ¿Cómo Como estamos? en- Bien, todo tranquilo. Con algunas ¿Cómo está la actividades, por suerte. situación ahí por estos días? Em, ¿En qué Hace un tiempo fase? y se había retrocedido un tiempito por un par de eventos que hubo acá en un mercado que está en zona centro casi. Y bueno, a raíz de eso sí se decidió volver a una fase anterior donde era más restrictiva la cuarentena. Ujú. Pero bueno, pasó una semana, se controló, digamos, un poco lo que había sucedido y bueno, ahora está en periodo de apertura como el resto del país, digamos. Tengo entendido que está un poco mejor que la situación ahí, ¿no? Sí, acá está, es el peor escenario. Así que necesitamos todos los salvavidas que nos puedas tirar. Bueno, pero acá el encuentro interactivo arranca conociéndote un poco más, eh, conociendo un poquito de tu historia. Yo Ajá, conozco en parte charlas que hemos tenido, pero sí. sería bueno que cuentes fueron tus comienzos bueno, en el campo de la psicología. Bueno, yo cuando estaba ya en situación de tesis de la facultad, eh, entré a hacer selección de personal en ALUS, que ahora es Conecta. Empecé a hacer ahí selección de personal, que suele ser un primer puesto de trabajo para lo que es la parte de selección de personal, ¿no? Suele ser como un primer trabajo de muchos psicólogos en esa área. Así que bueno, entré como eventual ahí unos meses y bueno, después con esa experiencia, esto sin haberme recibido, este, ya luego de esa experiencia conseguí entrar a hacer selección de personal en la central de ese lugar que está ahí. Tuve la suerte de que justo, bueno, hay una empresa nacional que está ahí en Resistencia, que es oriunda del Chaco, y bueno, a partir de ahí continuó mi experiencia por lo que es la parte de recursos humanos de selección de personal. Y ahí, bueno, ya mamando un poco más todo lo que es el mundo empresarial, ¿no? La parte de también la gestión de ventas, selección por competencias, formación. Bueno, me gustó mucho esa área, así que bueno, después empecé a conseguir algunos clientes de forma independiente, empecé a hacer un poquito de selección, hice mucha selección para el San José, ahí en Resistencia, hice algunas formaciones, algunas capacitaciones, de hecho, bueno, hicimos alguna ahí en Interactiva también, hicimos ahí un par de eventos, así que, así que bueno, continué por esos lados. ¿Y esto hace Este, cuántos años da que iniciaste? y esto fue en los fines del 2015, así que ya unos 5 años que empecé a involucrarme un poco desde esa posición, desde ese puesto con las empresas, ¿no? Así Era que súper sí, activo porque yo la verdad es que vi como un crecimiento de tu carrera, bueno, lo que vos mostrás por ahí por redes sociales, en cuanto a capacitaciones, herramientas, ¿no? No solamente bueno, de esto de selección de personal, sino otras herramientas que fuiste realizando talleres, ¿no? Así que ahora vamos a hablar un poquito de eso. bárbaro, sí, dale, Y lo que quieras. bueno, de esta trayectoria que tenés, que para mí es intensa, te digo, no todo el mundo en 5 años tiene como tantas experiencias diferentes así. ¿Qué habilidades reconoces o te reconocen a vos que tenés en tu campo de desempeño? Bueno, a ver, mirá, desde mi experiencia, eh, parte de ese crecimiento para mí tuvo un costo emocional bastante alto, digamos, o sea, fue como un aprendizaje, pero con un costo, como te digo, emocional bastante alto, porque la verdad que uno justamente cuando arranca con este tipo de emprendimientos o de gestiones, realmente no tiene las competencias para desarrollarlas, ¿no? De hecho, justamente se hizo muy famoso este último tiempo algunas
algunos conceptos como salir de la zona de confort, ¿no? La zona de miedo y zona de aprendizaje. La verdad que es como un cliché, ¿no? Hoy en día hablar de la zona de confort, pero la verdad que refleja bastante un poco lo que yo sentí con todo este aprendizaje, ¿no? Realmente tomar acción pese a las trabas o las limitaciones que uno tiene. Así que creo que más allá de las competencias por ahí específicas, ¿no? De dar un taller o de dar un curso, creo que la resiliencia, ¿no? Aprender a tolerar un poco la incertidumbre, ¿no? Vos haces un curso y la verdad que no sabes si va a ir gente, no sabes, y bueno, es como exponerse constantemente y no tener seguridades de lo que vas a pasar, ¿no? Y bueno, entonces creo que una de las competencias por ahí que pude haber desarrollado es que me desapegué un poco de los resultados y empecé a avanzar, digamos. Bueno, en esto que vos viste los últimos años, algunas cosas fueron muy buenas, tuve algunos puntos que sumé mucho, pero también hay toda una otra parte que uno no ve, ¿no es cierto?, que bueno, implica estar sosteniendo y seguir avanzando. Así que Sí. creo que la resiliencia y por ahí un poco la tolerancia a la incertidumbre, ¿no? El displacer que te genera, bueno, construir, ¿no? Emprender o como quieras llamarlo. No sé si por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí, Este, la verdad es que yo en las charlas que tuve con vos siempre veía como una persona súper autoexigente, ¿no? Y escucharte ahora decir eso, como que yo decía, en manejar esos niveles de, qué sé yo, de frustración, así a la par de manejar así las expectativas, de que siempre hiciste propuestas disruptivas y todo eso hay que sostenerlo también, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo la posta, pero hasta que todos se enteren que es la posta, tengo que sostener este barco también. Y bueno, esas por ahí son las lecturas que yo fui haciendo. Además, no estás en un lugar, no es que creciste en un lugar, sino que sos bastante movedizo también. Te vas a Córdoba, te vemos por acá, volvés para allá y ahí. sí, Eh, entonces, bueno, por eso digo, bastante intenso estos años de cambios y de, bueno, experimentación y de experiencias. Eh, y esto de zona de confort, después de haber emprendido más o menos el tiempo que yo también estoy trabajando de freelance, y me da gracia ajá, porque uno dice salir de la zona de confort y demás. Pero yo creo que toda esa teoría tiene que resignificarse un poquito para no darle tanta carga al emprendedor, ¿no? Es como que tiene que ser como desde otro lugar. Sabemos por cuero propio lo que es experimentar eso, digamos, y sí, no está totalmente. tan bueno Pero, eso. pero bueno, creo que hay algo de un poco tener ganas de mostrar cosas, ¿no? Uno va descubriendo su propio estilo también. Es como Exacto. en, Porque en si no, uno psicología. haría lo que hacen los demás, ¿no? Claro, sí, es como, está bueno este, ir descubriéndose uno mismo también, ¿no? Es como esta cuestión de la personalidad, la identidad en el mundo del trabajo. Bueno, yo estoy como muy metido en la psicología laboral y bueno, uno va construyendo su identidad también en función de quién es a nivel laboral. Entonces, creo que lo más lindo de esto es que, bueno, todavía me falta mucho, pero de a poquito uno puede ir teniendo un estilo profesional, ¿no? Uno entra como dentro de un género de trayectorias laborales o de rubros, y bueno, cuando uno se mete dentro de esas trayectorias o de esos géneros, por ejemplo, en el caso mío, la psicología laboral o las conferencias, talleres, etcétera, uno a poco después puede encontrar su propio estilo y bueno, esa es la parte donde creo uno empieza a disfrutar un poco más cuando ya hizo un poquito de camino y puede como relajarse un poco más. Así que estamos tratando de acercarnos lo más rápido posible a esa Sí, por etapa favor. Y en medio de todo esto, ¿no? Porque en medio de todo esto. Así yo te es. digo, en febrero había llegado a mi objetivo y estaba tan bien y yo decía, fue por fin lo que me costó, lo logré, tracks, todo de cero, se derribó todo y bueno, a volver a remarla. ¿Cuál Pero era uno eso? nunca está desde el mismo lugar, o sea, tiene toda esa curtida de lomo en la espalda, ¿no?
Eh, Mira, ahí se suman unas coach que también estuvieron haciendo un trabajito ahí en Interactiva. Eh, Genial. las, bueno, vamos a hablar un poquito, se expuso algo, pero un poquito de lo que son tus miedos. Eh, y tomando el miedo un poco más como la raíz del valor, ¿no? ¿A qué le tenés miedo o de qué tenés cuidado? Y por ahí cuando se te presentan esos escenarios no tan amables, cómo salir del paso. No solamente por ahí que te sirvió a vos, sino pensando que por ahí le puede servir a otro emprendedor. Bueno, me estás psicoanalizando, No, básicamente. no quiero entrar. No, Fuiste a no, los vos sabés miedos, bien que esto es, como es una entrevista, no es un... No, miedos. pero en ese, yo te puedo decir los míos, pero me vas a entrevistar vos la próxima. Este, bueno, creo que hay como una mezcla de miedos, incertidumbre, ansiedades, angustia, siempre en todos lados. Y en muchas esferas, ¿no? Creo que hablar en público es una de las competencias, vinculando, linkeando por ahí con lo que vos me preguntabas hace un rato, el tema de las competencias. Creo el tema de hablar en público y como digo, ¿no? Realmente está muy vinculado al tema de la docencia también, o sea, hay como una pedagogía ahí atrás para exponer contenidos, para hacer accesible el material, para tratar de ver qué le sirve al otro y no lo que yo quiero dar. Entonces, por ahí, el tema de hablar en público creo que fue uno de los miedos que todavía no lo supero 100%, siempre hay Bien, como una mirá, cuota de... y tan buen orador que sos, digamos, porque Pero siempre están esos miedos, creo que tienen que ver más que nada con la seguridad del material que uno da, ¿no? Si queréis ir más profundo, las creencias inconscientes de merecimiento que uno siente, ¿no? Cuando se para enfrente de un grupo. Por ahí, hoy en día ya con un poquito más de camino hecho, más de estudio, creo que me voy ganando a poquito un lugar y me da más seguridad, o me siento con más recursos, o tuve experiencias positivas que me ayudan a transformar ciertas creencias que generalmente nos condicionan. Entonces por ahí creo que, bueno, el miedo a hablar en público es como una de las ansiedades sociales más generalizadas en la población, digamos, no lo digo yo, lo digo por estadísticas bueno, de psicología. Así que creo que fue una y todavía la tengo que seguir trabajando, ¿no? Que bueno, es una competencia que hablar en público implica varias competencias personales y competencias interpersonales. Entonces como que se sintetiza ahí varias cuestiones, ¿no? Así que bueno, con respecto al miedo, creo que esa es una de las. Y creo que como a muchas personas les debe pasar eso, por ahí está bueno que, que lo laburen en terapia. No, que lo laburen en terapia si lo necesitan, está bueno. Pero por ahí ir exponiéndose cada vez a mayores desafíos, ¿no? Empezar como sumergiéndose en experiencias cada vez más desafiantes, digamos. Entonces, por ahí está bueno empezar de a poquito y tratar de, obviamente, conocer el material, eso también te da mucha seguridad, la formación que tengas. Este, Así que bueno, creo que es clave que se tome acción pese a los miedos, a la incertidumbre, a la ansiedad, ¿no? Eso es fundamental porque esas ansiedades siempre van a estar y siempre siguen estando. Así que por ahí me bueno, me parece que parece. en tu caso es un poco, yo siempre analizando por ahí las capacitaciones que da, que las veo primero que las das vos y después las dan otros, digamos. Eh, Como que veo que trabajas mucho en innovación también y que por ahí eso también es una doble carga, digamos, porque es como ir tomando temas que después otros toman o que ya después se Ajá. hacen cotidianos, pero ir como trabajando en los temas tendencias. Creo que te vi mucho en eso y me parece que, bueno, por ahí esa es una carga de adrenalina que te juega a veces, Mm. digamos, que a mí me pasó también cuando empecé a trabajar en cosas que no,
que no son habituales, digamos, o sea, ¿cuántas Ajá, casas hiciste? Me preguntan a mí, y yo la verdad es que hago otras cosas, digamos, más que, claro. pero bueno, entendiendo un poco la lógica esta de lo que planteas. Y, y en esto, bueno, como, como decíamos recién, si bien una trayectoria, podríamos decir corta, para mí intensa, ¿vos sentís que conectaste con tu propósito, con lo que te planteaste alguna vez para lo que estudiaste? ¿Sentís que harías otra cosa? ¿Seguís eligiendo esto? Creo que recién ahora, este último año, recién me siento como un poco más alineado en todo sentido. Creo que, creo que sí estoy descubriendo dónde puedo, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, con qué me siento cómodo, qué me gusta. Entonces creo que recién ahora, creo que lleva tiempo, creo que lleva mucho tiempo eso. Por ahí, en contraposición con lo que es la sociedad o los tiempos actuales, ¿no? De la inmediatez, donde ya se tiene que resolver todo. Por ahí, bueno, Sí, como decías, innovar, así hay muchas cosas para innovar y también hay muchas persistencias, digamos, hay muchas cosas que no cambian, a nivel de psicología al menos, ¿no? De todas estas transformaciones, ¿no? Y por ahí, este, bueno, creo que hay cosas que llevan tiempo y bueno, recién ahora creo que estoy alineando varias cosas, ¿no? Por ahí el tema de la psicología, los cursos, los talleres. Yo estoy haciendo consultorio también, siempre me gustó mucho la filosofía y el psicoanálisis y creo que toda mi vida voy a leer eso porque es apasionante. Y, y me complementa mucho con los talleres, el psicoanálisis para mí es hermoso y en el consultorio con los pacientes creo que es lo que más veo y lo que más funciona. Así que bueno, recién ahora estoy como integrando lo que es por ahí esa cuestión más clínica, ¿no? Más profunda y bueno, también con otras formaciones que tiene que ver con esto de los talleres también, ¿no? Entonces, creo que recién ahora estoy logrando integrar esto, ¿no? Que creo que tiene que ver también, como yo te diga, de tener como, tratar de ir armando tu propio estilo. Yo acá estoy inscripto en dos cátedras, en la Nacional de Córdoba, en Psicología Organizacional y Laboral, y bueno, justamente ahora nos dieron como parte de la cátedra un curso de posgrados de formación por competencias. Entonces, bueno, justo todo esto que me estás preguntando lo estoy profundizando ahora sí. y, y bueno, es como que lleva tiempo construir. Entonces, por ahí en estos entornos, en estos ambientes, uno sigue desafiándose y se nutre de personas que tienen mucha formación realmente. Esta facu es increíble, la gente es increíble, los profesionales son inmensos. Entonces creo que estar vinculado a esa gente te inspira, ver cómo ellos ponen su deseo, digamos, ahí en el aprendizaje, en la enseñanza. Creo que eso es muy bueno, esa cuestión de estar haciendo lo que les apasiona. Y, y creo que, bueno, ahí uno también va alineando porque va encontrando personas significativas o información significativa o entra en una trayectoria de trabajo que es muy, muy profesional, que es muy, muy interesante, muy profundo y cuesta encontrar eso. Bueno, yo lo encontré acá, por ahí si me quedaba en resistencia tal vez no lo hubiera encontrado. Entonces, bueno, es como que tiene que ver con esa búsqueda constante, ¿no? De querer aprender, incorporar nuevos contenidos y creo que ahora con esta experiencia de estar acá en Córdoba y seguir formándome, creo que me cambió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora recién creo que estoy llegando a integrar algunas cosas, como te decía, ¿no? Bueno, los talleres, los cursos que me encantan y bueno, otras formaciones también que están ahí presentes, que Es me como parecen que que están. se dio todo, digamos, esto de... También la docencia te permite seguir nutriéndote permanentemente y eso está re bueno, digamos, es como que integraste todo lo que venía como impulsando, se te dio ahí, en ese lugar. Sí, la verdad que bastante, a nivel de formación al menos, sí, es muchísimo lo que hay acá para hacer, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue bastante intenso este último par de años a nivel de formación. Este,
De hecho, bueno, estoy como un poco abrumado en este momento por la cantidad de info que tengo que masticar, así que bueno, es un desafío, realmente es un desafío muy, muy lindo la facu acá. Sí, un poco, esta entrevista está estructurada porque acá también hicimos la formación, 2 años nos formaron en el desarrollo de habilidades, pero orientado al emprendedurismo, ¿viste? Ajá, Entonces por ahí es buscar el ADN emprendedor y lo que me está resultando en estas entrevistas, tanto a sí, profesionales como gente que desarrolla productos, es que el gran motor son los miedos, las inseguridades, digamos, está como así como lo planteaste recién un poco. ajá, Es como un factor porque la verdad es que nadie que esté seguro se mueve de más o está en esto de la zona de confort, pero que creo que está como a veces como mal difundido porque tampoco es ir a estrolarse contra, contra nadie ni contra algo, sino que tiene que ser el motor, digamos, de decir, bueno, un poco más, pero muchas veces los emprendedores nos ponemos como extremos y atentamos en contra de nosotros mismos, digamos. Entonces, encontrar el punto justo de supervivencia, digamos, y tratar de disfrutar de lo que se hace. Y bueno, yo quería que como en esta segunda parte de la entrevista, cuentes un poquito estos talleres. A mí me interesa más, ya te decía el de Enneagrama, pero si querés contar un poquito sobre las capacitaciones que das y cómo van resultando, a quién van orientadas. bueno, sí, yo cuando el año pasado hice una diplomatura de Enneagrama y Liderazgo Transformacional, se llama, que es, bueno, teórico-práctico, acá en la UNC, pero en la Facultad de Ciencias Exactas, hay una escuela de negocios, se llama Mundo G, y bueno, yo hice la diplomatura ahí. Este, y bueno, la verdad que lo hice, sinceramente, yo conocía muy, muy poquito de la herramienta y tampoco era eh, coherente con la línea, como yo te decía, más psicoanalítica, más laboral que lo venía haciendo. Lo hice porque uno quería conocer más experiencias internas mías o tratar de tener esa experiencia. Y por otro lado, sinceramente te lo digo, fue una estrategia comercial de realizar esa diplomatura para después poder hacerlo en otros lugares, ¿no? Yo bueno, lo que te digo se ajusta justamente a lo que me estás preguntando de emprender. Yo cuando me mudo a Córdoba, estoy unos meses acá, este, y veía que se venía una tendencia del enneagrama, y bueno, había muchísimo coaching, también acá hay mucho coaching, y dije, bueno, lo voy a hacer y voy a tratar de llevarlo. Y bueno, ahora yo ya lo estoy contando, ya pasó, ya lo hice, ya fui a Resistencia un par de veces, fue Formosa con esta propuesta, la hice acá también y haciéndola acá me permitió llevar a hacer esta formación en un instituto muy lindo. Entonces, bueno, a raíz de haber tomado esa iniciativa y esa estrategia que por ahí me gustó mucho la herramienta, la experiencia, la verdad que fue muy enriquecedora. Bueno, fue como te digo, fue parte, una estrategia para yo luego trabajar haciendo estos cursos, estas formaciones, ¿no? Así que bueno, con respecto al enneagrama, es una herramienta de psicología que, bueno, cada vez se va a ir conociendo más. Tiene líneas muy antiguas de tradición de conocimiento más orientales. Una de las personas que la introduce acá en Latinoamérica es Claudio Naranjo, que es chileno, que es un psiquiatra chileno que tiene muchísima formación, ya falleció hace poquito, pero trabajó muchísimo en Estados Unidos. Entonces él mezcla esta tradición norteamericana de psicología con algunos componentes un poco más espirituales. Este, entonces es una herramienta de autoconocimiento, de inteligencia emocional y de desarrollo personal. Lo que hace el enneagrama es como un mapa de la personalidad que te muestra algunos como modelos mentales, se podría decir. En el enneagrama se llaman eneatipos. Y bueno, los presenta en un gráfico que tiene
algunas simbologías y algunas lógicas internas dentro de esta corriente de psicología, pero muestra muchos mecanismos, muestra muchas características de personalidad. Entonces lo que tiene de bueno es que generalmente las personas, ya nos estamos adentrando un poco más en la parte de psicología, ¿no? Generalmente las personas no tenemos muchos pensamientos, muchas emociones y muchas conductas en automático, o también se llama en transparencias desde el coaching, ¿no? Desde la ontología del lenguaje, muchas conductas en transparencias. Entonces, una forma de sortear esta transparencia y poder ver esos condicionantes tiene que ver con justamente ubicarte vos dentro de este mapa de la personalidad, identificarte con algunos mecanismos, con algunas características de personalidad, y a partir de ahí vos tenés mucho material de cada eneatipo, de cada modelo mental. Entonces, una vez que vos más o menos encontrás tus mecanismos primordiales, tenés todo un montón de material para ir trabajando en vos, líneas de integración, de desintegración, cuáles son los mecanismos de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por ahí, justamente lo que tiene la herramienta es que en bastante poco tiempo podés llegar a tener o desarrollar bastante tu autoconocimiento, ¿no? A mí me sirvió muchísimo, la verdad que estoy muy contento de haberla hecho, me sirvió para ver cosas mías que generalmente uno no las puede ver, no las puede encontrar, ¿no? Entonces realmente es una herramienta muy poderosa del desarrollo personal, el autoconocimiento, ¿no? Es la base de la transformación personal. Básicamente lo que te va a decir el eneagrama es que no puedes transformar, no puedes cambiar lo que no conoces. Entonces, una vez que vos te ubicás en este mapa y ves cómo funcionan los circuitos como un poco más íntimos de tu personalidad, lo que vos podés hacer es justamente empezar a cambiarlo, porque lo podés ver, porque lo podés nombrar, lo podés etiquetar, lo podés traer al lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que hace bastante poderosa esta herramienta también es combinarlo con esto de la ontología del lenguaje, que en realidad somos conversaciones internas, y el poder de las conversaciones, ¿no? Uno puede conversar para dar una directiva, puede comunicarse para hacer juicios positivos o negativos, también uno puede comunicarse para empoderar, para dar feedback, para hacerse preguntas, ¿no? Por ahí uno, si habitamos en juicios automáticos, ¿no? Hacia las demás personas, por ahí se dice que uno sostiene las transparencias en los otros para poder habitar las propias transparencias. Entonces, cuando yo me descubro haciendo juicios hacia las otras personas, en realidad estoy habitando mi propia transparencia de que no tengo los recursos, o no tengo el poder, que el poder se genera en el lenguaje, no tengo el poder o los recursos internos para hacerme preguntas y empatizar o comprender por qué estoy haciendo yo este juicio en primera instancia, y segundo, por qué necesito enjuiciar a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí entramos como en un mundo donde por ahí no todos van en el eneagrama. Muchos quedan como en describir las personalidades, en un nivel un poco más superficial. Pero se pone muy interesante cuando realmente uno ve estas 9 eneagramas, significa gráfico de 9 puntas, porque hay como 9 personalidades nucleares que son las más prototípicas, digamos. Entonces cuando uno empieza a descubrirse dentro de un eneatipo y empieza a darse cuenta que estamos en esas conversaciones internas de los eneatipos, ¿no? Vemos que hay distintas personalidades que conversan diferente con sus emociones, con sus patrones de repetición, con sus formas de comunicar, con sus formas de vincularse, ¿no? Entonces, bueno, el tema del eneagrama hay muchas líneas de abordaje, hay algunas que se van muy para lo oriental, muy para lo espiritual, y hay otras que son más psicológicas, por ahí un poco más centradas, y otras que tienen que ver también con las neurociencias, bueno, como una herramienta bastante, es como un poco de psicología norteamericana en algunos puntos, mezclado con otras funciones. Pero bueno, el tema del lenguaje, ¿no? Me parece que lo lleva a un nivel muy poderoso de transformación. Entonces, bueno, empezamos ahí a trabajar en cómo conversamos internamente cada persona y cómo conversamos con los otros, ¿no?
¿Y No sé esto si... se hace como, se puede hacer como individual o se hace en grupo o cómo es la modalidad de consumir? No es una terapia, no es Es una herramienta. Para una mí, herramienta. yo en el consultorio no abordo ahí, pero porque yo tengo otros recursos, ¿no? O sea, como te digo, yo fui paciente de psicoanálisis algunos años también, así que tengo como otros recursos. Claro. Pero sí se pueden hacer sesiones, si me han pedido sesiones individuales para trabajar. Este, y bueno, también el dispositivo grupal por ahí tiene algo que es bastante poderoso en el sentido de que uno eh, va trabajando ciertos ítems y generalmente hay algo que se llama resonancia dentro de lo que es la terminología de los dispositivos grupales, hay algo que se llama resonancia, que justamente por ahí cuando hacemos actividades hay cosas del otro que te resuenan. Sí, hay cosas que te molestan, que te generan resistencias, que te conectan con cosas. Entonces, por ahí ya ahora un poquito más, con un poquito más de experiencia, cuando surgen estas situaciones, inclusive las puedes provocar, ¿no? No hace falta que surjan espontáneamente, sino que, hablando un poco de los talleres que vos me contabas, que vos me preguntabas, perdón, tiene que ver justamente con dar la parte teórica del eneagrama para que cada persona luego pueda seguir profundizando, o sea, que se lleve las bases de lo que es la herramienta y pueda continuar por cuantos años quiera su conocimiento, si quiere ir por líneas más espirituales, por líneas más psicológicas, cada uno lo elige después. Pero la idea de las actividades grupales tiene que ver justamente con dar esa teoría y también actividades prácticas. Decimos que la idea del eneagrama es, o de cualquier taller grupal, es justamente atravesar la experiencia con el cuerpo, ¿no? O sea, poner el cuerpo en esos espacios, y justamente provocar ciertas emociones, ¿no? O ciertos, como yo te digo, se prepara un dispositivo donde se van a trabajar ciertas cosas y la idea es que en esos espacios pasan cosas muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, la verdad que uno nunca sabe lo que va a pasar tampoco, ¿no? Hay que tener cierta responsabilidad, cierto cuidado. Sí, totalmente. Y ¿Qué puede despertar en el otro que... claro, sí, el enneagrama por ahí moviliza cosas bastante profundas. No es tiene una teoría bastante profunda, digamos, ¿no? O sea, también habla de los miedos más profundos, de las creencias más limitantes, entonces como que apunta a esas heridas primordiales bueno, la verdad que están ahí operando y condicionándonos y cuando uno las descubre hay como un movimiento interno bastante importante que uno lo puede ver en el momento en que sucede en la persona, que es maravilloso ver a la persona cómo le cambia el rostro cuando se descubre, no te cuando caen todas detecta, las fichas, digamos? cuando te cae toda la ficha, como me pasó a mí varias veces. Así que bueno, sí, se lo puede hacer grupal, individual y cada uno de manera sola o independiente también lo puede hacer. Así que, bueno, si hay gente que está escuchando y le interesa, los libros están también para que accedan de forma individual en internet, así que Exacto. Vos sabés que otra de las cosas que me acaba de surgir en la pregunta cuando te escuchaba era, hablas mucho de los diálogos internos y traspolado eso a la situación de encierro que se está viviendo en general, con con una incertidumbre total para la sí, mayoría de la... Nadie sabe qué va a pasar mañana. Ayer hablaba con una neuróloga y me decía, y lo mejor que podemos hacer es vivir el hoy, todo, vivir el hoy, el aquí y el ahora, digamos, que es lo más difícil, porque hay todo un sistema que se esfuerza en sacarnos, llevarnos al pasado, llevarnos al futuro, y, y esto de los diálogos internos, que no siempre son amables, justamente, me llamaba mucho la atención. Si vos tenés algunos tips o algo para el que está escuchando, o sea, yo sé la importancia del psicoanálisis, entiendo que hay que transitar un taller, pero a veces un consejo, una herramienta puede
no te digo salvar vida, o sí, pero en estos tiempos dar una mano a alguien que la esté pasando mal o que la Sí, necesite. sí, bárbaro. Bueno, básicamente me parece importante que hay tres esferas fundamentales que no están disociadas y que son las esferas de cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Esas tres esferas que constantemente se están retroalimentando. Entonces, lógicamente, si yo tengo pensamientos negativos, si yo estoy en un constante juicio, obviamente me predispone a tener emociones negativas, emociones que no son sanas, ¿no? Y obviamente tampoco en ese sentido voy a estar motivado, voy a tener conductas coherentes. Entonces me parece que, que puede poner en práctica toda persona el tema de estar atentos a estas conversaciones internas, a estos diálogos internos, y tratar de descubrirse, engancharse cuando estamos, cómo estamos conversando, cómo estamos enjuiciando, o qué calidad de pensamientos estoy teniendo, ¿sí? Y esos pensamientos, qué emociones me desencadenan y cómo actúo en consecuencia. Entonces, una de las formas de intervenir en los resultados que yo deseo buscar tiene que ver justamente con, con cambiar el observador, ¿no? Esta es la categoría del observador, es cómo estoy observando, cómo estoy conversando yo internamente. Entonces, si yo cambio la forma en que observo, que pienso, decimos que vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Donde por ahí en la interpretación hay por ahí más influencia del propio observador más que del evento, ¿no? O sea, habla más de nosotros, de cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, por ahí prestar atención un poco a los diálogos internos y ver qué emociones me desencadenan y qué conductas tengo. Entonces, por ahí tratar esto tampoco es una cuestión de pensar positivo y no tomar acción, ¿no? Es como que va a estar todo bien, ¿no? O sea, implica también ser un poco realistas, pero, y va por el caso en caso, pero lo que yo voy es el tema de la retroalimentación, ¿no? Si yo por ahí tengo pensamientos negativos, se retroalimenta de las emociones. O hay veces que yo no detecto los pensamientos, no detecto las conversaciones, pero directamente me encuentro con la emoción. Entonces, tratar de comprender un poco la emoción eh, es clave, ¿no? También para ver qué pensamientos o qué palabras, cómo la puedo interpretar, cómo la siento. Entonces, bueno, la idea es justamente tratar de tener diálogos más orientados se llama más que del lenguaje descriptivo al generativo, ¿no? Decir, bueno, esta persona es de determinada manera, no actúa, en vez de enjuiciar, describir cómo es la persona, si buena, mala, en esas polaridades que son muy limitadas, tratar de hacernos preguntas, ¿puedo interpretar yo esto diferente? ¿Puedo pensar diferente sobre el otro? Hacernos preguntas, cambiar de escribir a generar espacios. Puede ser que esta emoción tenga que ver con otra cosa, hacernos entrar como una especie de auto-coaching, por decirlo así, que es como un entrenamiento que cada persona lo va a tener que hacer. Entonces, bueno, justamente estas tres esferas nos pueden servir para conocernos y para tratar de liderar un poco. Yo creo que el tema del liderazgo tiene que ver con liderar en primera instancia las conversaciones y a partir de ahí podemos influenciar en otras personas, ¿no? Pero bueno, en primera instancia, si no manejo yo mis diálogos, si no manejo yo mínimamente mis emociones y mis conductas, es difícil que pueda influenciar en otros. Y por ahí un ejemplo interesante, ya para cerrar ese tema, es, por ejemplo, con la motivación. Yo digo, no tengo ganas de ir a correr, ¿sí? Y bueno, en realidad la motivación funciona al revés. Tenés que tomar acción, ¿sí? Y después te vas a sentir motivado. Entonces, digo, por ahí hay que invertir y uno tiene uno puede intervenir la mente, puede intervenir las emociones desde el cuerpo, tomando acción. Entonces, ¿cómo te querés sentir? Sería la pregunta. ¿Te querés sentir, cómo te vas a sentir después de correr? Bueno, tomar acción pese a las cosas que uno quiere o que uno no quiere. Entonces, bueno, hay como varios jueguitos ahí que uno puede ir descubriendo para, para ir aprendiendo, ¿no? Sobre uno mismo, ¿no?
No sé si se Está comprendió más o bueno, en menos. general no pasa como tan natural, o sea, uno no está bien y dice, bueno, me voy a conocer un poco más, voy a ver cómo Claro, estoy dialogando sí, conmigo. En realidad, en general, a todo el que conocí que le sucedió es a través de situaciones límite, de sí, condicionantes externos y demás. Eh, sí. y el otro día me preguntaba eso si es inevitable que se dé ese factor de catástrofe para que uno vuelva, porque había leído una frase que hablaba de que la religión la buscan las personas que, bueno, que quieren conocer a Dios, algo así. Y la espiritualidad es para gente que estuvo en el infierno. Es más o menos así la frase, pero realmente uno busca lo espiritual cuando la pasó súper mal y bueno, ahora incluso no se habla de más de lo espiritual o de la mente, sino que se habla de un estado de conciencia, ¿no? Como el estado máximo de plenitud, de integrar todo esto que vos por ahí decís, bueno, están las esferas, pero también estas tres esferas, pero se habla mucho ahora del despertar de la conciencia y bueno, me parece bueno, me quedé con esta reflexión de que a veces digo, y fue inevitable que me pase todo lo que me pasó para darme cuenta, porque si no, ¿cómo me iba a dar cuenta, digamos? Eh, lo que pasa es que en estos contextos de encierro que se están viviendo es más complejo, digamos. No está tan fácil. Sí, sí, totalmente. Pasa mucho eso que vos decís de que generalmente el encuentro con este tipo de temáticas muchas veces sí tiene que ver sí, con adversidades, con angustias, ¿no? Sí, con un lado que no está tan bueno. Pero tal cual como vos decís, creo que pasa el tiempo y uno ve que esas adversidades en realidad es como una fortaleza también. Entonces creo que detrás de como de cada herida o de cada conflicto hay como una pérdida por un lado y una ganancia por otro. Entonces esas mismas adversidades o esas mismas marcas nos llevaron a ser quienes somos hoy y justamente eso tiene el enagrama, que vos podés ver como las heridas, las limitaciones, los condicionantes, pero también tienes todo un mundo del otro lado de fortalezas que no las estás ocupando y no las estás trabajando. Entonces, no es lo mismo enfrentar adversidades como la que enfrentamos ahora, vos conociendo tus luces y tus sombras. Este, entonces, bueno, sí, estamos viviendo un momento complejo, pero bueno, angustiante y es complicado en general, ¿no? O sea, eso no cabe duda, pero bueno, hay que ver si dentro de lo que está en mi zona de influencia yo puedo operar o manejarme de mejor manera, ¿no? Claro. Este, creo que tampoco está bueno caer en esto de estos discursos hegemónicos que se hacen de crisis de oportunidad, así como sacarle el peso, ¿no? Me parece que este, todo es No, una cuestión de conciencia, así como si fuera que la conciencia es que, o sea, hay que elaborarlo, digamos. Entonces, sí. o como decías, emprender, ser tu propio jefe, ¿no? Bueno, habría que ver, no es tan fácil, porque así que por Yo ahí, quemaría esos libros, o sea, o los diría, los contaría a partir de haber transitado, ¿no? Toda la propuesta que fue asumir eso, ser tu propio claro, jefe, sí, la. No lo diría así. Una vez me dijo un consultor muy sí, destacado acá de la provincia, me dijo, vos le tirás tanta buena onda a la gente y no está bien, me dice, porque vos no le podés decir a todos que pueden porque no pueden. Me dice, y yo dije, no, pero le tiro buena onda, no. Me dijo, tenés que ser responsable. Me sentí tan mal, pero después dije, tomé eso y dije, no, está bien. O sea, yo puedo resistir algunas cuestiones, pero no puedo pensar de que todos van a poder sostener un proceso de independizarse económicamente de esto de sin jefes, de salir de la zona de confort.
Yo claro. te digo, yo hoy te puedo decir que tuve que recurrir a, bueno, a terapia, tuve que recurrir a la terapia holística, tuve Ujú. que, un montón de cuestiones, digamos, y agradezco, pero no, capaz no era necesario transitar todo ese caos, digamos, que Sí, totalmente, totalmente. Este, bueno, sí, hay justamente muchos talleres, muchos cursos ahora, ¿no? Es como que se saturó y bueno, me parece que está bueno aceptar lo que está pasando y transitarlo y vivirlo y tampoco estar tapando o queriendo anular o sacarse, ¿no? Hay que, por ahí, viste, se había puesto muy de moda el soltar, como desprenderse, como del desapego. Y yo soy por ahí más partidario del sostener, no tan del soltar, creo que soltar es como un poco fácil, digamos, pero el tema de sostener, por ahí, como te digo, más el trabajo, si queremos, como ahora estamos hablando del emprendurismo o de cualquier puesto de trabajo, es placer, sufrimiento, es la vida misma, o sea, no es, hay que sostener, digamos, y hay que construirse y de momento terminas una jornada y te fue súper y otras veces no te va a ir súper y bueno, y es así, digamos, algo que proponga fuera de esas categorías como habría que ver, digamos, si tiene como fundamento, ¿no? Pero el tema es que en las personas no estamos acostumbrados a darnos espacios para angustiarnos, para sentir, para trabajar en eso, ¿no? Entonces cuando vienen desafíos o vienen, bueno, se caen un montón de ilusiones, de fantasías, que bueno, por ahí yo, en mi personalmente, estaba un poco más desprendido de esas ficciones, ¿no? Sé que por ahí el concepto de la realidad que yo manejo es el concepto de falla. Algo falla. O sea, nunca va a estar todo ordenado, nunca va a estar todo bien, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, ahí la colega sí, Titi siempre con la palabra justa es transitar, ¿no? No es soltar y no es retener, sino que es transitar, creo que es la palabra. sostener la incomodidad o lo que sea que nos toque también y transitarlo totalmente, totalmente. Sí. Este, creo que, bueno, es un desafío ahora para todo el mundo eso, ¿no? De- de sostener y transitarlo. Y bueno, sí, angustia y bueno, es así, no hay mucho para No es agregar. mucho más, pero es un largo camino, ¿no? De miles de cosas. Por eso está bueno por ahí plantear esto. Uno dice, bueno, recurro a un psicólogo para hacer terapia y no. Un psicólogo está como para otras cosas. Hay distintos escenarios en los que uno puede eh, sostener el psiquismo, como dicen los maestros. Ujú. Eh, y bueno, no sé, algún tip. ¿Tenés pensado algún taller próximamente? Eh, ¿Cómo te estás comunicando? O sea, sé que estás empezando de nuevo una estrategia en redes sociales. Te recomiendo por ahí algunos vivos que por ahí, vos sabés que ahí, bueno, el otro día que tuvimos una charla así medio rapidito, sí, pero muchas veces todos creemos que, viste que así como está, recién derribamos varios mitos, salí de la zona de confort, viví sin jefes y ajá, demás, lo ujú, vamos a tomar con pinzas, más ajá, responsablemente. Pero hay también, por ejemplo, dentro del emprendedurismo esto, tenés que tener el Instagram, tenés que llenarlo de contenido, tenés que... Y lo que estoy viendo yo, analizando situaciones, es de que no todos tenemos las mismas habilidades para generar el mismo tipo de contenido. Y que a los profesionales, por ahí lo que veo que le queda súper bien, es tu caso, pero hay otros, eh, de que el tema de por ahí de la palabra, esto de tener una reflexión, de hacer un vivo, de las conversaciones con otros que están en la misma, con otros profesionales afines, digamos, me parece que es un contenido súper válido y se pudo ver en todo este tiempo de pandemia la cantidad de vivos que inundaron. Eh,
yo, si bien me gusta diseñar, por ejemplo, me pongo reticente, y otra vez 3 horas para diseñar un flyer y demás, y a quién le llega y cómo le llega. Sin Ujú. embargo, por ahí un consejo, promover un contenido de valor tiene como otra llegada, ¿viste? Entonces te Ujú. quería compartir esa reflexión, pero que también yo la vengo estudiando. Yo tengo en este momento 100 alumnos que están diseñando identidades a profesionales y emprendedores, ¿viste? Salieron a hacer sus entrevistas y como hubo muchos baches, empecé a hacer yo estas entrevistas como para tener material para que ellos puedan Ajá. después, ¿viste?, incorporar. Y ese fue uno de los análisis que hice, que bueno, tengo como más hallazgos que los voy a ir compartiendo, pero ese me parece que es uno, y, y bueno, y te lo quería decir ahora. Ajá. Así que, pero Sí, me sí. parece que va por ahí, tu perfil y bueno, según tus Sí, habilidades. sí, hace mucho que vengo compartiendo. De hecho, bueno, los talleres de Resistencia, de Formosa, algunos de acá de Córdoba, los promociono con mis páginas y sí, la verdad que están en una fase muy inicial, digamos. Por ahí mi Instagram ahora le empecé a dar un poquito más de contenidos, pero, pero bueno, sí, me parece que está bueno ir viendo cómo lo va encontrando, como te decía, también el propio estilo. Pasé por varias cosas, ahora estoy manejando un programita de diseño, entonces bueno, estoy como, borré todo, empecé de nuevo y lo estoy compartiendo diferente. Y por ahí también algunas cosas van a ser más accesibles, como decís, más tips, qué sé yo, y por ahí también tengo ganas de hablar de cosas como más voladas, filosóficas, y también lo doy como que ya, o sea, hablo por ahí también un poco de lo que yo tengo ganas de hablar y salgo de estar tan pendiente de eso, ¿viste? Sí. Entonces por ahí, bueno, me estoy descubriendo también ahora, compartí varias cosas de psicoanálisis y vinculaba mucho la parte de artística, ¿no? Por ejemplo, Salvador Dalí, quería conocerlo a Freud, y hay toda una cuestión ahí del surrealismo y el psicoanálisis, entonces empecé a compartir de eso, de la canípica. Son cosas que te puedo asegurar que a nadie le va a interesar, pero yo tenía ganas de hablar de eso porque me gusta. Y, y bueno, qué sé yo, hay un montón de cuentas bueno, no un montón, pero hay algunas de psicoanálisis, por ahí hablan muy complejo, y bueno, está bueno hacer como algo más simple, ¿no? Así que bueno, empecé a compartir y voy a seguir compartiendo un poco de todo, y sí, hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, por ahí también quiero No, como no, hacer... no es lo que, como aporte, lo que yo veo que es tu diferencial, que me parece que está bueno que sea, reforzar esto de que sea filosófico, porque es tu diferencial, digamos, pero que esté la palabra ahí. Sí, 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 Yo sí. evaluando, viste, también, porque una cosa es que vos contrates a un diseñador viste, que es Claro, el claro, sueño claro. del pibe de todo, tener el equipo de producción audiovisual Sí, que y vivo y demás. ahora no va a suceder. Pero bueno, se va dando todo, así que yo me alegro un montón. Bueno, hace rato no nos cruzábamos y bueno, creo que va todo bien y que va a estar mejor. Bueno, ojalá sí, ¿no? Obviamente que va a pasar y se va a salir fortalecido de esto. Y, y bueno, seguramente estaremos haciendo algún taller en Resistencia o en Formosa, espero, antes Bueno, de igual fin de ahora año. tenés las herramientas virtuales que hubo como un destape de eso y hay que Sí. aprovechar también. Te cuento que hice un curso gratuito de Enneagrama hace un tiempito. Ahora tengo ahí un par de fotitos. Se sumaron como 25 personas. En principio se sumaron, tenía una lista como de 100 personas, se empezó a viralizar, o sea, fue un curso y lo empezaron a compartir el flyer. Así que bueno, hice 2, 3 encuentros de Enneagrama, un taller gratuito por Zoom. Les compartí todo el material, les compartí todos los libros, les compartí todas las clases, grabé las clases, las subí a YouTube, todo gratuito, y fue como mi forma de sumar a este momento, ¿no? Complicado. Entonces yo dije, bueno, veía que todos estaban vendiendo y no me sentí tan cómodo con eso,
Me parecía que quería dar desde otro lugar. Y bueno, la verdad que gratuito se dio así. Y bueno, ahora queda el último encuentro. Así que vimos 3 clases donde se dio bastante contenidos. Así que sí, estuve utilizando las plataformas y hicimos el curso y bueno, tal vez se continúe o no, pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, súper, contá conmigo para difundir acá, mandame nomás y estaríamos Bueno, difundiendo. dale, bárbaro. Bueno, un Entonces, gusto y que sigas bien. Gracias. gracias por la invitación, Majo. Saludos para Gracias. todos. Chao, chao. Saludos.